Pues, doctor, yo le voy a hablar sobre el caso clínico de Andrés Caracas. Andrés tiene 14 años de edad, es de género masculino, su ocupación es estudiante. Como motivo de consulta, quiere iniciar su tratamiento de ortodoncia para mejorar su sonrisa. No refiere ningún antecedente personal y un antecedente familiar. La mamá me reporta hipertensión por parte de los abuelos maternos. Según el índice facial de Martini Saller, medió un 84.5%, clasificándolo en un índice facial mesoprosopo. Según el índice facial de Bedoya y Osorio, me da un paciente clase 1. Al análisis facial y horizontal y vertical, yo encuentro que es un paciente que no es, pues que aparentemente es simétrico, que la línea facial coincide con el filtro labial, la punta de la nariz y mentón, que hay una línea bipupilar que no es paralela a la línea bicomisural, que esta línea bipupilar está descendida levemente hacia el lado derecho y la bicomisural está descendida al lado izquierdo. Observo competencia labial, labios gruesos, arco de cupido acentuado, borla de mentón aparentemente normal. Según los tercios faciales, encuentro que el tercio inferior sí se encuentra aumentado con respecto a los demás tercios con un 35.5%. Observo que los quintos faciales no son proporcionales, que hay diferencias más o menos de 2 a 3%. Encuentro el ala nasal derecha e izquierda por fuera del canto interno con un exceso de base alar de 2 milímetros. Las comisuras labiales coinciden con el limbus medialis ocularis. Al análisis del perfil facial observamos que es un paciente con medio de 23 grados con un perfil convejo. Al análisis de SUAR vemos que me da, pues, me da dentro del plano KPF, o sea que lo puedo clasificar como un perfil recto y una cara prominente, pero pues más o menos el paciente está como en ese límite entre convejo y recto. Creería que por eso es la diferencia en el análisis facial. Los faciales me da un ángulo clavelar promedio, el ángulo nasolabial sí medio aumentado de 104 grados y el surco mentolabial sí se encuentra dentro de la norma. Al análisis mentocervical observo que es un paciente con 87 grados promedio, no vemos casi redundancia submental. Según la línea estética y la línea de Arnett, tanto el labio superior como el labio inferior se encuentran en normoquelia. Al análisis miofuncional no encuentro pues alguna alteración significativa. Ya en la clasificación de la apariencia y estética facial, vemos en la macroestética que las comisuras labiales no coinciden con el eje pupilar, que la línea media facial sí coincide con la línea dental superior y que en conclusión vemos que no hay paralelismo en los tres planos, que son el plano bipupilar, el plano bicomisural y el del labio inferior. En la minestética vemos que hay competencia labial en reposo, cierre labial no forzado, un labio superior e inferior gruesos, arco de cupido acentuado en reposo, no hay exposición gingival, hay una sonrisa consonante y baja y hay unos corredores bucales disminuidos. En la línea media facial, pues vemos que ella sí coincide con la línea dental superior. En la microestética vemos cómo hay unos dientes que pues según la proporción me dieron más anchos que largos, pues los podemos ver. Vemos también que los frenillos laterales están normoinsertados, pero el frenillo vestibular se encuentra en inserción baja. Vemos también las pigmentaciones melánicas, características de su raza y las líneas medias dentales, pues vemos que básicamente sí coinciden con la línea media facial. Al análisis cefalométrico observó que el tipo facial me dio leptoprosopo, que las relaciones de las bases óseas según ANB me dio de 5 grados, clasificándolo en una clase 2 esqueletal y según el plano de Witts en clase 1. Al análisis maxilar encuentro que efectivamente hay un prognatismo maxilar y hay un macrognatismo según el tamaño. Vemos al análisis mandibular que según el SNB me dio pues aumentado, clasificándolo como un prognatismo mandibular, pero ya el tamaño del cuerpo, el tamaño del mentón, me dieron de micrognatismo, una flexión mandibular de 9 grados y una altura de la rama corta con 40 milímetros. Vemos que la dirección de mi paciente del crecimiento fue de 99 grados centígrados, clasificándolo vertical, y la inclinación del plano oclusal es de 12 grados, siendo horizontalizada.
Al análisis dental superior veo que los incisivos superiores se encuentran en retroinclinación. Con respecto pues a la espina nasal anterior y posterior, la diferencia es solamente de 1 grado, siendo la norma 106 y mi paciente tiene 105 grados. Vemos que la proyección del incisivo sin medio de retrodontismo. Vemos que la inclinación del incisivo inferior también se encuentra retroinclinado y en retrodontismo, y las relaciones dentales me dan con un ángulo interincisivo aumentado de 146. El análisis de los tejidos blandos, vemos que todo se encuentra alterado, vemos el ángulo nasolabial aumentado, los labios se midieron acá en proquelia, la posición anteroposterior del mentón medio en retrogénea de -13 y el perfil medio de 23 grados, como ya se lo había dicho. En el análisis panorámica vemos que hay 31 dientes, que hay ausencia del diente 26, no observamos presencia de caries, vemos neumatización del seno, vemos cóndilos redondeados y vemos cómo en la parte superior las cordales se encuentran en un estadio más o menos, en un estadio 5 con la corona casi completa, que va a ser muy importante pues al momento de tomar la decisión con esa cordal número 28 para nuestro tratamiento. Vemos que hay alteración del paralelismo radicular. Bueno, según las medidas de Tinlander me dio que del lado derecho mi paciente tiene un cóndilo mayor de 21 milímetros con respecto a mi cóndilo izquierdo que está de 19 milímetros. Las ramas me dieron iguales y los cuerpos también relativamente normales. Al análisis de las fotografías intraorales vemos al análisis intraoral que la línea media dental superior sí coincide con la dental superior e inferior. Vemos que hay diastemas a nivel del 13 al 23 y entre el 42 y el 43 y entre el 32 y el 33. Vemos que los dientes laterales superiores no se encuentran, digamos, en un tamaño, una proporción ideal. Los clasifiqué en microdoncia, el 12 y el 22, porque se encuentran relativamente más pequeños. Vemos un biotipo periodontal mediano, vemos la presencia de fluorosis y vemos la presencia del frenillo vestibular sobreinsertado. En la lateral derecha me dio una clasificación clase 1 molar y una clase 1 canina. Los frenillos laterales se ven normales. En la clasificación del lado izquierdo vemos que la clase molar no aplica, pero si yo voy a utilizar ese 27 que me vaya a alcanzar esa clase 1 molar, lo clasifiqué en clase 3 por 6 milímetros. Y vemos que el canino también se encuentra en una clase 3 canina por 3 milímetros, pues por la ausencia del diente 26. En el arco superior veo un arco superior ovalada, unas arrugas palatinas normales. Observo una línea media que coincide con el rafé. Vemos la presencia de los diastemas, veo la ausencia del diente 26, veo caries a nivel del diente 22, veo una mesobestibulorrotación del 13 y una distovestibulorrotación del 24. En el análisis del arco inferior veo un arco inferior ovalado, una mesolingorrotación del 43, veo una distolingorrotación del 33, veo una resina oclusal, vestibular y distal del diente 46 y vemos que pues las cortales no están aún erupcionadas. Bueno, en la sobremordida vertical y horizontal me da un overjet de 1 milímetro, pero si veo que hay una sobremordida de 5 milímetros, clasificándolo como una sobremordida moderada. Un overbite de 5 milímetros con respecto al 21 y el 31. Con respecto al 11 y el 31. Al análisis de los modelos, pues en el análisis frontal de este modelo vemos exactamente lo mismo, las líneas coincidentes y los diastemas. Al análisis de los modelos de la lateralidad vemos exactamente lo mismo, las clases 1 del lado derecho y las clases 3 del lado izquierdo, correspondiendo obviamente si el 7 superior lo vamos a llevar a una clase 1 con respecto al 6 inferior.
La curva de speed del lado derecho me dio de 2 milímetros moderada y del lado izquierdo me dio un poquito más aumentada de 3 milímetros, pero igual clasificándola como moderada. Bueno, al análisis de Bolton. Entonces, en el Bolton anterior me dio un exceso de Bolton mandibular de 0.5 milímetros no más. En el Bolton total, Doc, pues obviamente el 26 está ausente, pero como yo quiero pues perder anclaje y llevar ese 27 a la posición del 26, le puse la medida del diente pues 27. Entonces me dan estos valores y obviamente me dio un exceso de Bolton total maxilar solamente de 1 milímetro. Al análisis de Pond encuentro que mi paciente se encuentra bien, pues al análisis transversal, tanto anterior y posterior del lado superior. Utilicé la fórmula de Tone-Doc porque como pues los dientes laterales 12 y 22 se encuentran un poco microdónticos, entonces utilicé esta fórmula utilizando los incisivos inferiores para poder clasificar esta discrepancia transversal. Al análisis de PON inferior observo que no presento discrepancia, antes veo unos arcos bastante amplios. Doc en el carey tampoco me dio digamos, como un exceso, un faltante, sino por el contrario me dio que había un espacio suficiente. En Courthouse me dio un paladar blando, siendo la norma 42 y mi paciente con 37 grados. En la comparación sagital, observo que el cuadrante 1 se encuentra mucho más mesial con respecto al cuadrante 2. En los hallazgos y diagnósticos, pues es un paciente sistémico sano, ASA1. En el análisis facial veo que es un paciente leptoprosopo. Entre los hallazgos coloco el perfil que es convejo, una cara prominente, unos tercios no proporcionales, una sonrisa consonante baja. Veo corredores bucales disminuidos, proquelia del labio superior e inferior y un ángulo nasolabial aumentado. Bueno, según el diagnóstico esqueletal, yo lo clasifico como un paciente con una relación sagital intermaxilar clase 2. Dentro de los hallazgos de esta clase 2 vemos el prognatismo maxilar, el micrognatismo del cuerpo mandibular y del mentón, la hiperflexión mandibular severa de 9 grados y el plano oclusal horizontalizado de 12 grados. En los dentales, diagnósticos como tales, encontré caries dental del diente 22, desarmonía oclusal, un espaciamiento superior e inferior moderado y una mordida profunda. Dentro de los hallazgos encontré una retroinclinación y retrodontismo tanto del incisivo superior como inferior, una relación molar clase 3 severa del lado izquierdo por 6 milímetros con respecto al 7 superior y una relación canina izquierda clase 3 moderada por 3 milímetros, un overbite moderado de 5 milímetros y una curva de SPI moderada derecha e izquierda de 2 a 3 milímetros respectivamente. Bueno, dentro de los objetivos de mi tratamiento va a ser mantener ese perfil facial y mejorar su sonrisa, va a ser el cierre de espacios, la corrección de la mordida profunda, corregir las malposiciones dentales, lograr la clase 1 molar canina y canina izquierda, lograr una oclusión funcional y mejorar el overbite y el overjet. Dentro de los esqueléticos, mantener el perfil. Dentro de los periodontales, pues la enseñanza en general y mejorar la inserción de ese frenillo vestibular que está sobreinsertado. Dentro de los funcionales, conservar la funcionalidad masticatoria. Este es mi paciente en conclusión, Doc. Entonces, como plan de tratamiento, obviamente hay que tener en cuenta que los laterales se encuentran microdónticos. Así que al momento de alinearlos y nivelarlos, que tener en cuenta que más adelante pasaría pues por la fase de rehabilitación para hacerle pues digamos una reconstrucción a nivel sobre todo del 22 que se encuentra más microdóntico. Doc, ya como mi plan de tratamiento, si usted se acuerda en la radiografía panorámica yo veía que la raíz de ese diente 27 se encontraba como dentro de los obstáculos para que ese diente 28 terminara de erupcionar. Entonces, a medida que perdamos anclaje y llevemos más ese diente 27 hacia mesial, se va
esas raíces van a quitarse, digamos, del camino del diente 28, lo que me favorecería la erupción de ese